El Señor los bendiga, hermanos. Quisiera invitarlos a abrir su Biblia en el libro de Números, en el capítulo 14. En Números 14 ya hemos estudiado algo de esto, cómo el pueblo de Israel fue por medio de sus 12 espías a ver cómo era la tierra prometida, pero la rechazaron. La rechazaron porque no confiaron en el Señor. Pero la historia que hemos visto hasta aquí es una historia de mucho rechazo de parte del pueblo de Israel. En primer lugar, empezaron a murmurar por la incomodidad que había en el desierto. Después, empezaron a decir que querían comer carne, que estaban cansados del maná. Y por supuesto, el maná era el alimento de Dios. Lo que Dios le da a uno no tiene que despreciarlo por ningún motivo. Pero ellos pidieron carne y querían comer como cuando estaban en Egipto. Querían comer melones, pepinos y de todo, como en Egipto. Y ya hemos comentado de que también ocurre eso con el pueblo de Dios cuando se cansa de las cosas que Dios le da, que son buen alimento. Cuando se cansan de la palabra de Dios, por ejemplo, y lo que quieren son cosas del mundo. Y la iglesia acepta todas esas cosas adentro de la iglesia. Nosotros tenemos que estar contentos con lo que Dios nos da. Y la palabra de Dios es excelente alimentación. No necesitamos asuntos mundanos para que la iglesia esté alegre y que la iglesia esté satisfecha. Cuando uno verdaderamente ha nacido de nuevo, lo que lo llena es la palabra de Dios. Lo que lo llena es Dios mismo. Las cosas de Él satisfacen, pero la gente se cansa y quieren las cosas del mundo. Vimos también cómo rechazó el mismo Aarón y María a Moisés, que era el líder que Dios había puesto. El siervo de Dios, el dirigente que Dios dio, lo rechazaron también. Y fueron a la tierra prometida. Se dieron cuenta de todo lo que había ahí, que de verdad era buena tierra y era una excelente tierra. Dios no nos puede estar dando cosas que no sirven. Y sin embargo ellos rechazaron la tierra, porque oyeron a los espías cobardes y aceptaron de que aquella tierra era un lugar que tragaba a sus moradores. Y entonces menospreciaron también la tierra. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Una historia en la cual el pueblo de Dios, el pueblo que Dios ha salvado de la esclavitud en Egipto, lo que está haciendo es menospreciando, despreciando todo lo que el Señor les da. Y por supuesto, en el capítulo 14 vemos ya que ocurre algo. Y yo le he intitulado por eso a esta meditación, Dios perdona a Israel, pero establece una disciplina dura. Así. Dios perdonó a Israel porque eran el pueblo pactado con él. Dios hizo un pacto con Abraham. Y él le prometió a Abraham cosas sin que Abraham se comprometiera a nada. Únicamente la fidelidad de Dios está aquí en juego. Y por supuesto, Dios va a cumplir. Él no va a fallar. Y por eso es que perdona al pueblo de Israel. Pero dice, voy a ponerles también una disciplina. No van a perder las promesas que yo les he dado, pero sí van a recibir una disciplina. Hermanos, cuando uno recibe a Cristo como su Salvador, también Dios es fiel. Y Él va a cumplir con aquel que ha recibido a Cristo por fe de todo su corazón. Porque cuando uno recibe al Señor Jesús y es sellado con el Espíritu Santo, uno no se puede perder. Si Dios ha sellado a alguien, no se puede perder. Pero sí puede recibir disciplina, y de eso es que tenemos que tener cuidado. Porque a veces algunas personas dicen, bueno, entonces el que cree en Cristo puede hacer lo que quiera. Y eso no es cierto. El que recibe a Cristo tiene que andar como Él anduvo. No tiene que hacer lo que quiera, lo que se le dé la gana. El que dice que es de Él debe andar como Él anduvo. Pero lo importante es ser de Él. Porque hay personas que fingen que son de Él, pero no son de Él.
Y por eso es que no andan como él anduvo. Y por supuesto, eso no quiere decir que uno no es pecador y que no falla y que solo anda como andaba Jesús. ¿Quién anda exactamente igual que él? Ninguno. Pero lo importante es que queremos andar como él anduvo. Pero para andar así hay que ser de él primero. Hay que entregarle el corazón a él. Si uno no es de él, hasta puede esforzarse en ser una buena persona y siempre va a caer a la frustración porque no es de él. No tiene al Espíritu Santo, no tiene poder para vivir una vida de Dios. Como no tiene al Espíritu Santo, puede tener moralidad, pero no tiene espiritualidad. Y esas son las cosas que tenemos que entender. Dios a nosotros los cristianos no nos pide moralidad. Está bien que seamos muy morales, pero Él lo que quiere de usted y de mí es espiritualidad. O sea, que demos el fruto del Espíritu. No solo que nos portemos bien porque somos muy educaditos y no sé qué más. Él lo que quiere es que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Porque lo que Dios espera de nosotros es espiritualidad, no simple moralidad natural que la puede tener cualquier ser humano. Entonces, si no obedecemos, puede venir disciplina. Eso es diferente, pero no la pérdida de lo que Él nos ha dado. Así que debemos entender esto, pero vamos a orar antes de seguir. Padre Celestial, queremos encomendar en este momento, Señor, humildemente en tus manos la meditación. Suplicamos, Señor, que nos guíes mediante tu Espíritu Santo a la verdad que tú quieres darnos a conocer y que sea esa verdad clara en nuestra mente, en nuestro corazón y que la pongamos por obra para gloria tuya. Perdónanos, Señor, por cuántas veces no hemos hecho exactamente lo que tú quieres, pero gracias te damos también porque la sangre de Jesús, su obra en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado. Ayúdanos a entender más tu voluntad para ponerla por obra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Veamos entonces, hermanos, aquí en Números, en el capítulo 14. Ya sabemos que el pueblo de Israel había hecho un gran escándalo por el informe de los espías cobardes, a quienes les creyeron más. Y dijeron que el Señor, que Jehová, los había traído a esa tierra a morir y a caer a espada ante los moradores de Canaán. Eso lo vemos en el capítulo 14:3. Ellos dicen, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Y aún en el versículo 2 habían dicho, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Y realmente, eso último, ojalá muriéramos en este desierto, esa fue la sentencia de Dios, esa fue la disciplina de Dios. Y le dijo, ya no entran a la tierra. Y sus hijos que dicen que los trajeron a morir aquí, ellos sí van a entrar. Pero a ustedes los vamos a complacer, van a morir en la tierra. Lo que están diciendo ahí, lo que están hablando, eso es lo que se les va a dar. No van a entrar a la tierra. Hermanos, miren qué catástrofe. Pero todo porque las gentes no iban en la voluntad de Dios, sino iban quejándose, murmurando, descontentos, no podían confiar en el Señor. Y eso pues ya es una gran lección para nosotros, de que no seamos así. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 10, que no murmuremos, porque por eso fue que el Señor mató a muchos aquí. Por supuesto, no los mandó a la condenación eterna, pero no los dejó entrar a la tierra prometida, no les permitió la más grande bendición, pero era porque nunca estaban contentos y se les estaba dando muchas bendiciones, ellos no miraban eso, solo miraban los problemas. ¿Y cuánto debemos aprender nosotros? Uno de verdad se debiera dar cuenta cuántas bendiciones tiene y no estar peleando por ese detallito que le falta, porque aún ese detalle que le falta, Dios sabe por qué le falta. No está fuera de su control. Pero ya irritado el Señor con todo esto que ellos dijeron, y viendo que querían apedrear a Josué y a Caleb y haciendo todo lo que estaba haciendo ese pueblo, Dios dijo, los voy a exterminar. En el versículo 11 dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo?
¿Hasta cuándo no me creerán? Son incrédulos, con todas las señales que he hecho en medio de ellos, hermanos. ¿Cuánto había hecho Dios? Las 10 plagas en Egipto, a ellos no les hacían daño, solo al enemigo. Se abrió el mar rojo y hacían maravillas, les dio de comer codornices, les cuidaba, pero el pueblo no estaba contento. Y dice en el versículo 12, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y está diciendo que va a acabar con todo el pueblo de Israel. Y le dice, y a ti le dice a Moisés, pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? Voy a levantar otro pueblo de ti. Este pueblo que estaba aquí venía de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Moisés también era israelita. Y si él levantaba otro pueblo de Moisés, estaba levantándole a Abraham todavía un pueblo. No estaba fallando Dios. Pero Moisés no dijo, ¿cómo no? Haz que haya un nuevo pueblo y empecemos otra historia. No, dice el versículo 13, pero Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y empieza a decirle, Señor, no, aun cuando me quieres honrar tanto, que yo sea la cabeza de una nueva nación, y que venga de Abraham todavía, no, Señor, yo no quiero eso. Ahora, no es que Moisés está aquí pensando mejor que Dios. Lo que pasa es que también el Señor estaba probando a Moisés, a ver cuánto amaba él al pueblo de Israel, cuánto amaba Moisés al pueblo de Israel. Y Moisés, por supuesto, no aceptó. Pero fíjense una cosa muy importante, lo que a Moisés también le preocupaba era la reputación de Jehová. Van a oírlo los egipcios y van a decir que tú sacaste a esa gente para destruirla aquí. Por supuesto, era una prueba que le estaba haciendo Dios a Moisés para ver cómo pensaba. Ahora, noten, vamos a ir hasta el versículo 17, porque si no el tiempo se consume aquí, pero ustedes pueden leer eso más detalladamente. En 17 dice, ahora pues yo te ruego, le está diciendo Moisés a Dios, que sea magnificado el poder de Dios. No tanto elevada la fama de Moisés, que Dios levantó un nuevo pueblo y mejor de él, sino lo que quiero, Señor, es que sea magnificado tu poder. Eso es lo que le interesa a un verdadero siervo de Dios. Eso es lo que le interesa a un verdadero cristiano. Que el nombre del Señor sea magnificado. No que digan, qué listo es el pastor, con qué razón, qué buena iglesia hay. Qué listo es aquel hermano, por eso es que hay ahí. No. Lo que a nosotros nos interesa, si somos verdaderos siervos de Dios, es que sea magnificado el Señor, magnificado el poder de Él. No tanto que nosotros somos muy talentosos, porque aún si tenemos algún talento, el Señor es el que nos lo dio. No podemos querer fama para nosotros. Moisés no quería eso. Y en el versículo 18 describe al Señor, como lo hablaste, diciendo, Jehová, tardo para la ira. La base de que vas a perdonar a Israel no es que Israel se merezca el perdón. En realidad, Señor, lo que se merecen todos estos, hasta yo entre ellos, es la destrucción de que estás hablando. Eso es lo que nos merecemos. Con tanta murmuración, con tanta cosa que hacen, con tanta inconformidad, están viendo milagros y maravillas y solo alegando se mantienen, en lugar de estar alabando al Señor. No importa que haya algunos problemas y algunas cosas que estamos hasta cansados, si quiere, del maná, porque es solo el mismo sabor y no hay otros saborcitos por ahí, pero esa comida los iba a mantener a ellos bien los meses que quizás iban a tardar en llegar a la tierra prometida, porque ellos iban a llegar ya a la tierra, no se iban a tardar 38 años más como les pasó, pero por la inconformidad, eso fue lo que vino, y nunca entraron a la tierra, por la inconformidad. Y dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad. Y dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable.
Ese versículo es precioso porque nos presenta el carácter de Dios. Él es lento para la ira, grande en misericordia, pero tenga cuidado, porque algunas personas quieren presentar a un Dios que solo es amor y misericordia, pero ahí dice algo de su justicia también retributiva, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Él también es justo. Si una persona le da las espaldas a la misericordia de Dios y se enfrenta a su justicia, tiene que saber que él no saldrá bien de ahí, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice, y él no dará por inocente al culpable. Dios no va a dejar que las personas hagan lo que quieran y después de último va a decir, perdonado, no hay pena. Si no se arrepiente, si no busca la obra de Cristo, la fianza eterna que Él dio en la cruz, va a ir a parar a la condenación eterna y no será dado por inocente. Así que Dios es amor y clemente y misericordioso y todo, y perdona. Pero si alguien rechaza al Señor, tiene que enfrentarse a la justicia infinita también, porque es una justicia infinita. Así como el amor del Señor es infinito, su justicia también es infinita. Así que con Dios hay que tener cuidado. Y mejor arrojarse a la misericordia de Él. Pedir su bendición y agarrarse de la clemencia de Dios, especialmente por la obra de Cristo en la cruz. Porque si alguien le da las espaldas a eso, tendrá que pagar. Ahora dice el versículo 19, ya específicamente después de hablar del carácter de Dios, dice, perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado, conforme a tu dicho, lo que me estás pidiendo, ya lo he hecho yo lo he perdonado, porque también el Señor sabía el corazón de Moisés y sabía lo que iba a hacer Moisés, a interceder y a no buscar cosas para él, sino para el pueblo de Dios. Y le dice, lo he perdonado, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. Ahora, ahí está diciendo, voy a establecer una disciplina. Perdonados están. No se les quitan esas bendiciones que se le prometieron a Abraham, pero tampoco van a recibir el entrar a la tierra prometida. Ahora, todo esto es una historia teológica, porque alguien puede perfectamente ser salvo, ser hijo de Dios, pero si es rebelde como esta gente, puede recibir una disciplina de Dios dura, hermanos. Ahora, no tiene que ser como esto, de que ya no entren a la tierra prometida, o que alguien ya no entre al cielo cuando se muera. Pero lean en la carta a los Corintios, 1 Corintios 11, donde se ve la mesa del Señor. Dice que algunos hermanos que toman indignamente la mesa, algunos de ellos están debilitados, otros están enfermos, y otros, dice el Señor, ya duermen, o sea, ya Dios les quitó la vida por no saber conducirse. A eso no quiere decir de que se van a perder, porque Él dice, porque Dios dice, si nosotros nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados por Dios. Pero como no nos juzgamos, no nos vemos nuestra propia vida, no nos analizamos, dice, entonces somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Eso está bien claro. Así que Dios puede mandar una disciplina. Hermanos, ninguno de nosotros debe querer una disciplina de parte de Dios, y eso es lo que se ve aquí. Que Dios perdonó a Israel, pero mandó una disciplina. ¿Y cuál fue la disciplina? Les dijo, se quedarán aquí 38 años más en el desierto. A Egipto no los regreso, ni se pueden regresar, porque no puede una persona que ya está en el pueblo de Dios, que ha nacido de nuevo, desnacer y volver al mundo y volver a la condenación eterna. Pero tampoco puede entrar a la gran bendición que yo le iba a dar en este planeta. No van a entrar, se van a quedar ahí disciplinados. Hermanos,
Es posible que Dios, desde el momento que usted creyó en el Señor Jesús, quería que usted tuviera un ministerio en este mundo, que usted tuviera un gran trabajo en la obra del Señor, o darle una bendición material para ayudar con ello a la obra del Señor también, porque Dios puede tener muchas maneras de trabajar. Pero usted es rebelde, usted es descontento, usted es irresponsable en su vida espiritual. De repente va a venir una enfermedad y usted se va a ir a acostar el resto de su vida. Y pueden venir a orar todos los sanadores que quieran y usted sigue ahí. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios lo tiene en disciplina a usted. Y hay personas que de una vez se van de este planeta, se van. ¿Por qué? Porque conocen al Señor, saben de Él, han visto las maravillas en su vida y no son responsables espiritualmente. Entonces le pueden ir una disciplina. No queremos que le venga esa disciplina, por eso exponemos lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, que no nos venga una disciplina. Algunas personas dicen, sí, si uno les habla del Evangelio y les dice que solo crean en Cristo para ser salvos, tan fácil, ¿verdad? Y después uno acepta y hace lo que se le da la gana. No saben la Biblia esas personas. No entienden nada de la palabra de Dios. Porque cuando uno le entrega su corazón a Cristo, le entrega su vida a Cristo. Le entrega la vida no para vivir como se le da la gana, sino para hacer lo que dice Él. Para eso es que le entregamos la vida al Señor. Para ser salvos, pero también para que Él disponga de nosotros. Para eso se entrega. Y claro, eso lleva salvación, pero también lleva una responsabilidad de estar en comunión con Él y de servirle y de amarle y de obedecerle, no de hacer lo que uno se le da la gana. En ese punto, tal vez no nos han comprendido los que no conocen a Cristo, porque se les enseña ese evangelio y dice, qué fácil, ¿verdad? Si les pidiéramos hacer saber qué sacrificio, entonces dirían, así sí me voy a salvar. No se dan cuenta que el sacrificio lo hizo Jesús en la cruz para que nosotros seamos salvos, pero no para que vivamos mal. Y si vivimos mal siendo cristianos verdaderos, va a venir una disciplina. Aquí la tenemos. Este pasaje, hermanos, aunque no lo pueda estudiar detalladamente en este momento, este pasaje hay que leerlo junto con Hebreos capítulo 6, del versículo 13 en adelante, donde dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y recayeron, sean renovados para arrepentimiento. ¿Han leído ese texto en Hebreos 6? Y entonces algunas personas leen ese versículo en Hebreos 6 y dicen, mire, si uno ha creído en Cristo y recae, ya es imposible ser salvo. Han leído ese versículo, ¿verdad? Porque el texto dice que es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Entonces aquí se ve que se pierde la salvación y que uno, si cae en algún pecado, se acabó toda la salvación para uno. Pero no se dan cuenta, este pasaje nos va a ilustrar por qué dice ahí que es imposible, en Hebreos 6:3, que es imposible ser renovado para arrepentimiento, siendo uno ya que recayó en algún pecado. El pecado en que cayó aquí Israel fue que Dios los llevaba a la tierra prometida y ellos se querían regresar a Egipto. Entonces, como no se podían regresar porque Dios no iba a permitir eso, si usted un día quedó en Cristo y usted se quiere regresar al mundo, Dios no se lo va a permitir. Si verdaderamente es hijo de Dios. Ahora, si usted nunca creyó, usted está en el mundo de qué tiempo. No necesita regresar porque ahí está. Pero el verdadero creyente no se puede volver a la condenación donde estaba. Pero si no se comporta como debe ser, si no anda como es digno de la vocación con que fue llamado, entonces Dios le va a poner una disciplina dura o a la medida de lo que necesite. Y eso fue lo que pasó aquí. Miremos lo que hizo el Señor. Ya les leímos eso. Dice, toda esta gente que me ha irritado no verá la tierra de la cual juré a sus padres. No van a entrar. Son mis hijos, son creyentes, son salvos, no se van a ir al infierno, pero a la tierra prometida nunca van a entrar. Y ese maná que tanto han despreciado, eso van a pasar comiendo 38 años aquí. Nunca van a ir a comerse una uva, nunca van a ir a comerse algo de la leche y la miel y todo lo que hay allá, nunca lo van a tener, porque me dieron las espaldas. Entonces hay una disciplina.
Y miren, hermano, ni se regresaron a Egipto, ni entraron a la tierra en el desierto, y se los dice el Señor. Vamos a ver el versículo 28 para entrar a lo que es la disciplina. Diles, dice el Señor, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Eso fue lo que dijeron que querían, ¿verdad? Eso es lo que van a tener. No van a entrar a la tierra. Aquí van a morir. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y es por la murmuración que se quedan aquí. Por las quejas, por la habladuría, por la inconformidad. Por eso se van a quedar aquí en este desierto. Hermanos, no era suave lo que estaba poniendo Dios ahí. Y hermanos, no dejemos que nuestros pecados, nuestras murmuraciones, nuestros pleitos nos quiten la bendición de Dios. Seamos gentes de oración, gentes que dicen, Señor, gracias. Gracias por estos frijolitos que me das. Pero a veces uno solo quiere grandezas y de todo. No, hermano. Y si tiene grandezas, dele gracias a Dios por ellas. Pero no sea inconforme ni ingrato, porque eso es lo que nos pasa mucho. Hay mucha ingratitud y hay mucha inconformidad. Y dice el versículo 30, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra. Aquí se ve que perdieron la bendición, no la salvación eterna. Por la cual alcé mi mano, dice, y juré que os haría habitar en esa tierra. Y dice, no entraréis exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, dice Dios, yo los voy a meter a la tierra, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Ellos van a recibir la bendición que ustedes no quisieron. Y qué rebeldía de gente. Y fíjense, hermanos, a veces uno piensa, los niños son los que no hacen caso, los niños son los rebeldes. No, aquí son los niños los que van a entrar. Es la gente de 20 años para arriba, la que ya entiende, la que no va a entrar. A veces uno no se da cuenta de esos pequeños detalles que hay en la Biblia. Y dice versículo 33, y vuestros hijos, juntamente con vosotros, andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías. Ellos van a recibir un poquito del pecado de ustedes, pero al final van a entrar a la tierra prometida. Porque mire, cuando uno hace daño, cuando uno peca y Dios le manda una disciplina, la familia también sufre. Pero no va a pensar que solo sufre uno. Si Dios le manda a uno una enfermedad de esas terminales, no sufre solo uno y los demás andan risa y risa. Ellos andan sufriendo también, porque tienen que soportar todo el problema que uno da. Entonces, ¿cuánto daño hace el que peca y no mide las consecuencias de lo que está haciendo? Dice el versículo 34, conforme al número de los días, de los 40 días que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y aún, mire cómo es Dios que hasta mide el castigo. 40 días fueron a ver, 40 años se van a convertir. Y no los mandó 40 años cabales, porque como ya habían estado 2 años en el desierto, 38 fueron los que tardaron en entrar a la tierra. Castigo, pero no la pérdida de la salvación. Y luego vamos a ir hasta el versículo 36. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, o sea, los espías, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, porque se dedicaron a decir solo cosas feas de Canaán, de lo que Dios les iba a regalar. Estaban diciendo ellos que no servía, que no se podía, que ahí no había que ir. Le estaban diciendo al pueblo que no aceptaran la bendición de Dios. Aquellos varones, 37, que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Los 10 espías cobardes, repentinamente murieron ahí. A ellos no les permitió Dios ni siquiera que estuvieran los 38 años ahí en el desierto. No les permitió, porque ellos habían promovido rebelión contra el Señor. Y es que siempre hay personas en esas condiciones. Estos eran príncipes, eran líderes, y ellos estaban promoviendo rebelión contra el Señor. En lugar de decir, hagamos la obra del Señor, hagamos lo que Dios dice.
promoviendo rebelión contra el Señor. Entonces aquel privilegio que tenían de ser príncipes les resultó en una calamidad porque murieron de plaga. Ellos lo que estaban haciendo era una imagen falsa de las cosas de Dios, haciendo surgir prejuicios contra las cosas del Señor. Y a esa clase de gente Dios la reprendió aquí. Y uno debe tener cuidado de no ser persona que por culpa de uno hablan mal del Evangelio, que por culpa de uno dicen, si así es ser evangélico, mejor no quiero ser nada. Uno no debe ser de esa clase de gente. Dios mandó plaga aquí. Versículo 39, y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Ahora ya oyeron lo que decía Dios. Pero esa gente, antes de actuar, debió haber pensado. Cuando oyeron el informe negativo y oían a Josué y Caleb, ellos debieron haber tenido fe en Dios e ir a la tierra prometida porque era mandato de Dios. Pero cuando ellos oyeron y se convencieron, ya era tarde para cambiar las cosas, porque Dios ya había puesto disciplina de 40 años en el desierto y no la iba a cambiar por ningún motivo. Ni se podían ir a Egipto, ni podían entrar, estaban encerrados en el desierto. Pero eso lo entendieron tarde. Hermanos, uno debe, cuando oye la palabra de Dios, entenderla, obedecerla, vivirla. Y no hasta que ya se dio cuenta de que ya no puede cambiar las cosas, tratar de hacerle caso a Dios. Hasta que el Señor ya dispuso hasta sacarlo de este planeta. Ay, Señor, dame otros años y te voy a servir. Ya es demasiado tarde. Es demasiado tarde. Ahora, dice el versículo que Moisés les dijo en el 39, pero en el 40, ellos reaccionaron. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual Jehová nos ha hablado, porque hemos pecado. Y aquí estaban reconociendo su pecado, pero les repito, tarde. E hicieron un intento inútil, vano, por ir a pelear contra los amalecitas y todo, y querer entrar a la tierra prometida. Cuando oyeron que les tocaba 40 años estar en el desierto, solo dando vueltas hasta que se murieran. Y una cosa interesante que les quiero decir, porque está en la historia de Números y de Deuteronomio y otros libros, lo que sí fue que los 40 años en el desierto, Dios les siguió dando maná, Dios les dio ahí bendiciones, envió, estaba la nube para darles luz, para darles sombra, los cuidó los 38 años que estaban en disciplina. Porque el hecho de estar en disciplina no quiere decir que Dios ya no lo quiere a uno. Lo que quiere decir eso es que uno pudo haber tenido otras bendiciones y les dio las espaldas, pero la salvación no la perdieron. Y el cuidado de Dios en el desierto, Él los cuidó. Cuando vino el momento de que hubo sed, hizo que saliera agua de la roca en Horeb. Hizo maravillas con gente disciplinada. Ahora imagínense con gente obediente, ¿cómo hubiera sido eso? ¿Qué hubiera pasado en Canaán? Pero como es una historia que nos está enseñando el fracaso del ser humano, porque Dios al hombre lo bendice, le da una mayordomía, le dice, haz esto, esto y esto, y lo bendice. Pero el hombre, cuando ya le han dado todas las bendiciones, lo que hace es siempre apostatar. Si Dios no estuviera solo con enfermedades y aguantando hambre, estaríamos tal vez orando todo el tiempo. Pero como viene Dios y dice, aquí hay dinero, aquí hay comida, aquí hay salud, entonces, a ver qué le pasa al hombre. Y se vuelve rebelde contra el Señor. Así es, hermanos. Esa es la vida del ser humano. Ustedes lo pueden notar con una persona que desde niño le han dado todo lo necesario. Comida, ropa, estudios y todo. Es más rebelde cuando se vuelve grande. Pero al que le ha costado y ha tenido que luchar y todo, esa es persona que da fruto. Pero cuando a uno todo se lo dan en la boca, uno cree que uno es el rey y no aprecia lo que le están dando. En cambio, cuando a uno le ha costado aquello, entonces aprecia las cosas. Entonces uno sabe el valor de las cosas. Así es la situación bíblicamente. Aquellos hermanos que cuando en nuestro país empezó el evangelio y hasta sufrieron persecución y todo,
aprecian la obra. El que ya nació con una iglesia con órgano, con edificio, con no aprecian las cosas. Fácilmente desprecian las cosas del Señor. Es que eso es un principio que no se puede quitar, y eso le pasó al pueblo de Israel. Entonces, regresemos aquí al intento vano de ir y pelear. En el versículo 41, cuando ellos dijeron, vamos a pelear, ya tarde, y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Dice, esto tampoco os saldrá bien. Ya Dios dijo, 40 años de disciplina y se acabó, dice Moisés. Pero no, ahora sí quieren ir a pelear y entrar y todo, cuando ya no es orden de Dios. Un pueblo que cuando le dan una orden no la cumple. Cuando le dicen que ya no hagan algo, eso es lo que quieren ir a hacer. Al revés. Al revés. Ahora dice Dios, dice Moisés, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No irá con vosotros a la guerra el Señor. Entonces Moisés reprueba el intento vano de ir a la tierra prometida, porque ahora ellos ya están en disciplina. Y ahí es el punto donde nosotros debemos entender, y me gustaría que viésemos, porque eso nos va a ayudar a entender un poco más lo que dice Hebreos. En Hebreos capítulo 6, dice, y les voy a leer Hebreos capítulo 6 como se debe leer esa parte para entenderla. En Hebreos 6, versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y lo que está hablando aquí el autor de Hebreos es, y tomando lo que dice Números, está diciendo, dejemos ya la inmadurez y vamos adelante a la perfección. En Egipto ellos eran esclavos, en el desierto ellos eran un pueblo inmaduro, pero ahora dice, vamos adelante a la perfección. Ir a la perfección es ir a Canaán, ya no a vivir en un desierto y a recibir ahí maná y todo, sino ya a sembrar, a cosechar trigo, a sacar leche, a probar las uvas. Todo eso espiritualmente son 3 estadios. Cuando uno estaba en el mundo, perdido en Egipto, en el desierto, en la inmadurez, pero entrar a Canaán es de hacer uno maduro, a dar fruto, el fruto del Espíritu en la vida de uno. O sea, ir adelante a la perfección. Y fíjense que a propósito, no les leo el paréntesis que sigue, sino que me voy hasta el versículo 3. Dice, y esto haremos, ir adelante a la perfección. Esto haremos es ir adelante a la perfección, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible, ahí es donde viene ese versículo que dicen algunos que se pierde la salvación y todo eso, porque no entienden Números, no entienden Hebreos. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, hasta probaron las uvas que traían los espías, las probaron, gustaron de lo que hay allá en Canaán, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Canaán es una figura del reinado de Cristo, que es el siglo venidero. Y dice, probaron todo eso y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y lo que está diciendo es que una persona que Dios le está bendiciendo y le está haciendo entender todo, y recae, ellos recayeron en el sentido de que no quisieron entrar a la tierra y querían regresarse a Egipto. Entonces Dios no permite eso, sino lo que hace es poner una disciplina. Cuando ellos dicen, vamos pues porque hemos pecado y peleemos ahí con... Moisés dijo, no, eso no les va a salir bien. Ya Dios dijo, 40 años de disciplina y no se la quitan de encima. Si un hermano en Cristo entiende las cosas de Dios, entiende su voluntad y todavía recae, si le cae una disciplina de Dios, va a ser inquitable. Va a ser imposible renovarlo para arrepentimiento. Y eso no significa que se va a ir al infierno. No, significa que si está en un hospital, ya con una enfermedad terminal y muriéndose, y él dice, oren hermanos, si el Señor me da vida,
voy a servirle, voy a dedicarme solo a la iglesia, no voy a faltar nunca, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y Dios dijo, no, se va a morir, se va a morir, se va a morir. No se va a ir al infierno, pero esa disciplina ya no se la quita de encima. Eso es lo que está diciendo la Biblia. No que se va a perder, sino que cuando Dios pone disciplina, hermanos, Él no la quita. Dios no sería como tal vez un pastor que usted tiene 1 año de disciplina, pero a los 6 meses, allá va bien portadito, quitémosle la disciplina. No, no. 1 año, 1 año. Dios no habla así mediocremente, Él siempre es cumplido y total. Y cuando le puso 40 años al pueblo, a los 40 años entraron a la tierra prometida. A los 40 años, aquella generación ya se había acabado. Y entraron, y solo Josué y Caleb, y ahí lo dice, ellos porque tuvieron otro espíritu, fueron de otra manera de ser, no fueron inconformes, no fueron cobardes, no fueron de esa gente que solo quejándose y hablando y que esto no me gusta y que lo otro tampoco, sino que eran personas que lo que querían era hacer la voluntad de Dios. Eso, hermanos, necesitamos los hijos de Dios, someternos a la voluntad de Dios y no estar quejándonos, murmurando, sino que, Señor, esto me diste, gracias. Si Dios nos quiere dar algo más, lo vamos a recibir con mucho gusto. Vamos a ser buenos mayordomos. Pero sí es cierto que una vez que Dios pone disciplina, nadie la quita. Moisés, entendido de eso, les dijo, no vayan a pelear. Eso tampoco les va a salir bien. Porque ya Dios dio un decreto, dio un mandato y dice disciplina. Y hermano, yo creo que esta es la gran lección. Usted y yo somos hijos de Dios, pero oremos al Señor y seamos personas que no están esperando que Dios, para que uno haga las cosas como Él le agradan, esperan disciplina, sino hagámoslo por obediencia. Ya vosotros, dice Jesús, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así dice en Juan 15:3. Ya estáis limpios por la palabra. Hermanos, solo la palabra nos debe limpiar. No debemos esperar que Dios venga con la tijera a quitarnos todas las espinas que tenemos. No esperemos que venga a arrancarnos todas esas hojas muertas. Que el hortelano venga, tiene mucho seco, vamos a quitar un pedazo para que se enderece. No. Mejor, si la palabra nos ha hablado, digamos, Señor, yo te quiero obedecer. Vamos a orar. Padre, gracias porque en tu gran clemencia y misericordia tú nos hablas. Y Señor, lo último que haces con nosotros es disciplinarnos. Te suplicamos, Señor, que nosotros seamos obedientes a esa palabra que tú nos has dado y que la estudiemos, penetremos en ella y que seamos cristianos como Josué y Caleb, Señor, valientes, deseosos de hacer tu voluntad. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te suplicamos esa bendición. Amén.